Ya estamos, creo yo que tomando contacto con con Julio Piumato, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Buenos días, Julio. Buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo primero que nos surge para preguntarte, porque después nos gustaría hacerte otras preguntas también, es sobre la situación de los trabajadores judiciales. Ustedes estuvieron yendo a un paro la semana pasada, jueves y viernes, están programando un paro para esta semana, creo que de 36 horas, y nos gustaría que nos dijeras cómo está la situación de los empleados de la justicia de la Nación y por qué esta medida de fuerza. Bueno, sí, tal cual. Primero, bueno, buenos días a todos. Sí, los judiciales estamos en plan de lucha. Realmente es inédito llegar al mes de octubre sin un peso de recomposición salarial. Nosotros venimos de hace más de 10 años con un acuerdo con la Corte destinado a que garantizar que la recomposición salarial mantenga el nivel de los salarios, es decir, nunca esté por debajo de la inflación. Esto con distintas vicisitudes se fue manteniendo a lo largo del tiempo, pero este año, digamos, con la excusa de la pandemia, estamos entrando en el mes de octubre sin una respuesta válida, ¿no? El motivo, digamos, que nos da, bueno, el presidente de la Corte es el que genera la agenda, y según dicen otros jueces no ha llevado el tema al acuerdo, y evidentemente hay mucha preocupación. La inflación se siente, la pérdida salarial se siente. Con la modificación que hubo en la ley de jubilaciones, hubo buena parte de los judiciales que le bajaron los salarios porque le aumentaron el descuento jubilatorio. Así que, bueno, es una situación que se suma a todo lo que genera la pandemia, la situación, el estado psicofísico de los judiciales es gravísimo, y nos parece insólito que la Corte no reconozca el esfuerzo mayúsculo que han tenido todos los judiciales en este tiempo, porque que en los medios de comunicación se tergiverse la realidad de la justicia, como pasó hace unos meses, que se batía el parche, que la justicia no andaba, la realidad es que la justicia viene funcionando a pesar de la pandemia, cada vez con más presencia presencial, pero todo el resto trabajando de forma remota, ¿no? Con los inconvenientes que genera la situación de emergencia judicial que padece la justicia. Y bueno, ya hemos tenido en el Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público 5 fallecimientos por COVID, y tenemos más de 500 casos, ¿no?, de infectados. Así que con todo el estrés que esto genera a los que hacen presencial, y además a los que hacen remoto, en las condiciones que se da el trabajo remoto y en la justicia, es tremendo, porque al estrés del aislamiento social que se ha dado con la pandemia, se juntan los mundos del trabajo y de la familia en un cóctel bastante explosivo, ¿no? Se potencia todo el estrés familiar, y esa es una carga tremenda que se ha habido afectada porque además se ha suspendido los 10 días que nos corresponden por el mes de julio. Todo un combo que a una tarea que es de las más estresantes de las tareas laborales, ¿no? Se puede sumar más estresante que la justicia. Creo que solo está las actividades de salud, ¿no?, médica. No tener respuesta, ¿no? Así que esta semana, si mañana no hay respuesta en el acuerdo, está previsto 36 horas más. La hacemos con concentración, no solo acá en el Palacio, sino en todas las delegaciones del país, porque guardando distanciamiento y con barbijo, porque creemos que, digamos, la pandemia no puede ser usada ni para quitar derechos, ni para aprovecharse
de la falta de capacidad de movilización de las organizaciones sindicales. Así que nosotros lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y cada vez son más los judiciales que se suman a los actos presenciales, ¿no? Desgraciadamente esto afecta a la justicia, pero no hay excusas para tamaño retraso. Nosotros esperamos que con esta prácticamente presentación, que es una carta abierta al presidente de la Corte, mañana se trate y poder evitar la medida de esta semana, sino la decisión general en toda la justicia es de profundizar las medidas más allá de las que llevemos adelante jueves y viernes de esta semana. Bien, bueno, creo que ha sido claro y ahora habrá que esperar qué dice la Corte respecto de esta reivindicación salarial de los trabajadores. Te quiero hacer una consulta porque evidentemente el Poder Judicial está en el marco de, podríamos decir, de no sé si de una disputa política, si de un entrevero ideológico, pero lo cierto es que la gente que no está involucrada directamente en la justicia observa que los grados de equidad, de independencia, están siempre sometidos a estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay muchas presiones. ¿Cómo estás viendo vos desde adentro este proceso donde virtualmente oficialismo, oposición, poderes económicos, etcétera, presionan sistemáticamente sobre los jueces? Sí, obviamente. Bueno, esto pasa con todos los gobiernos. Desgraciadamente, uno de los problemas centrales que se da desde la vuelta a la democracia en la Argentina, salvo algunos lapsos reducidos, es tratar de los poderes y los gobiernos tratan de avanzar sobre el Poder Judicial, ¿no? En lugar de garantizar la independencia, que es central para nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, ¿no? Está en la Constitución Nacional. Se trata de condicionar, y evidentemente cuando se quiere condicionar al Poder Judicial no es para favorecer al conjunto de los argentinos, sino todo lo contrario, porque el Poder Judicial tiene dos cuestiones como temas centrales en nuestra Constitución. La primera es controlar a los otros dos poderes del Estado. Tienen control de constitucionalidad sobre las leyes y también por los actos de gobierno, digamos, para evitar que ese equilibrio de la balanza se entorpezca o se quiebre en perjuicio de los ciudadanos. Pero además es la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado, ¿no? Entonces, desgraciadamente, vemos que la democracia no ha sido una herramienta en la Argentina desde la vuelta a la democracia, para la ampliación de derechos económicos y sociales, sino por las presiones del endeudamiento de los organismos financieros internacionales. Prácticamente en todos los tiempos se ha avanzado sobre derechos que están garantizados por la Constitución. Hablamos de los trabajadores activos, hablamos de los trabajadores jubilados, en general, digamos, y para eso, para que avancen esas políticas, hay que tener un poder judicial obediente, digamos, que no cumpla su rol constitucional, sino mire para otro lado cuando se atacan esos derechos fundamentales que están contemplados por la Constitución Nacional, están contemplados por los convenios internacionales fijados por la Argentina, los convenios de la OIT en materia laboral y en general de derechos humanos, de todos los derechos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la Argentina es signataria y por eso tiene un rango constitucional. Entonces, en esta realidad, siempre cambian los gobiernos, pero las actitudes son exactamente las mismas, ¿no? Y esto es particularmente grave porque no se puede hacer una política de Estado como para tener la justicia que esperan todos los argentinos. De ahí que, como vimos ahora, salen reformas que son parches, es más de lo mismo. No solucionan porque no parten de un diagnóstico de la situación real de la justicia y tampoco se pone un objetivo que es una justicia independiente, apta, que dé respuesta rápida
a los conflictos que se plantean entre los ciudadanos. Entonces siempre estamos recorriendo que pasan los gobiernos, todos plantean reformas judiciales, termina siendo más de lo mismo, y si vemos de la vuelta a la democracia hoy, o si querés desde que se instaló la reforma constitucional del año 94 y se creó el Consejo de la Magistratura, la justicia anda peor de lo que andaba entonces. Es decir, quiere decir que todas estas recetas no han tenido en vista el funcionamiento de la justicia, sino han obedecido a otros intereses. Esto es lo que, entonces, por ejemplo, nosotros como organización sindical defendiendo la justicia, nos plantamos frente a reformas inconducentes que quiere hacer el gobierno de Macri, y bueno, nos dicen que estamos haciendo política porque nos oposición al gobierno. Lo hacemos con este gobierno y dicen que nos oponemos. Entonces, el que plantea políticas de Estado y está dispuesto a conversar con cualquier gobierno, no es escuchado, o se le da un poquitito, como nos dieron a nosotros, 10 minutos en un lugar, en el otro por las preguntas de los senadores ampliamos el debate, pero vemos como preocupación que no son respuestas conducentes, primero que saquen a la justicia de la emergencia que está declarada hoy, y segundo que dé respuesta a los ciudadanos. Ninguna de estas reformas tienen prevista las respuestas que los ciudadanos están esperando de un poder fundamental del Estado. En ese marco, uno de los blancos es la Corte de Justicia, ¿no? Sí, hoy salió Leopoldo Morón muy duro contra los integrantes de la Corte y dice que esta Corte estaba agotada, con lo cual... Leopoldo Morón no tiene autoridad moral. Pero no crees... por tantas cosas, no... hay que ver solamente, pero bueno, siempre mandan a los kamikaze, a los kamikaze a jugar esto. Bueno, que demuestre que está agotada. Yo no sé si está agotada esta Corte. Hoy está en una crisis interna, clarito. Yo entiendo que falta representatividad, pero no quiere una Corte funcionando bien Moró. Moró quiere una Corte adicta. Moró estaba en el gobierno de Alfonsín, cuando esa Corte Independiente que había fundado Alfonsín, que había creado Alfonsín después de la salida de la dictadura, sí, que había propuesto Alfonsín, cuando esa Corte Independiente, que era muy buena, empezó a defender, a jugar su rol constitucional y a jugar su independencia frente al gobierno, sacó un par de fallos que no le gustaron al gobierno de Alfonsín. Ya Alfonsín mismo pensó en ampliar los miembros, hecho que se frustró porque el peronismo ganó las elecciones de octubre del 87, pero ahí estaba Moró diciendo lo mismo que dice ahora. Entonces, ¿qué credibilidad tiene? Está clarito que él está jugando de un lado de la grieta, y tampoco, fíjate vos, frente al fallo de la Corte de la semana pasada, sí, hay una realidad del país y están los intereses de los dos sectores de la grieta. Los dos presionaban por igual, desde el gobierno o desde al látere del gobierno, y desde la oposición presionaban a la justicia. Le hicieron un escrache a Lorenzetti en su casa, los que criticaban los escraches. Entonces, uno escuchaba la televisión, no sabía. Después la Corte falla, con criterio, con justicia, una resolución, y entonces a los dos sectores que no les gusta, se invalidan. Si hubiera fallado distinto, estarían los otros invalidando. Y así no hay país ni hay democracia posible, porque se cuestiona todo como si la Corte tuviera que fallar detrás de un interés faccioso y no detrás de lo que marca la Constitución Nacional. ¿Y ahora no ves que hay un conflicto, digamos, de poderes? Porque el Senado de la Nación ha tomado resoluciones sobre Leopoldo Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Estos recurren a la Corte para lograr y la Corte ha habilitado el per saltum. Creo que lo que hizo en esta cosa, ha habilitado el per saltum, le ha planteado que no avance en sus arrogancias al Consejo de la Magistratura una medida cautelar, ha pedido los antecedentes y ahora habrá que esperar que decida. Ahora, los que pedían
que la Corte lo sacara directamente, anulara lo hecho por el COSO y lo ratificara, están disconformes. Y lo que pedían que la Corte rechazara y ratificara, digamos, la decisión del Congreso, también están inconformes. Pero para mí la Corte hizo lo que correspondía, porque además hay una cuestión: los otros poderes ya se meten con la justicia cuando eligen a los jueces. A los jueces los elige a propuesta del Poder Ejecutivo, los elige el Senado, o los ratifica el Senado. Bueno, este es el accionar. Y si no le cabe, bueno, quieren hacerle juicio político a la Corte, para mí es un disparate, para mí es un amague trasnochado, porque yo no creo que hayan elementos de peso como para que justifiquen sacar por lo menos lo que está a la luz, ¿no? Sacar a tal o cual miembro, pero bueno, pero es el marco constitucional, digamos. Si hay elementos, bueno, irán al Congreso a tratarse, no hay que asustarse. Creo que es más válido plantear un juicio político que plantear la modificación del número de miembros de la Corte, ¿no? Eso es un verdadero disparate que hicieron todos los gobiernos, menos el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, porque Cristina fue la autora de la ley que se autolimitó el gobierno de Néstor Kirchner, porque podía haber nombrado, cuando se produjeron las vacantes, claro, la Corte, haber continuado con la Corte de 9 miembros, y Néstor Kirchner, que limpió con la famosa Corte Adicta, la Corte de Menem, por el mecanismo del juicio político, es decir, conforme a la Constitución, él podía haber nombrado 4 miembros más, y con criterio se autolimitó a 5. Hay que leer los argumentos que Cristina Kirchner presentó, que fue la autora del proyecto, y el debate parlamentario ahí en el 2006, para dar respuesta a todos los que quieren ahora aumentar el número de miembros de la Corte. Yo creo que ese no es el camino, y por eso digo que los únicos 2 gobiernos que hicieron Corte independiente fue el gobierno de Juan Domingo Perón en 1946, que también esa Corte surgió del juicio político a las Cortes que habían convalidado los golpes de Estado, y el de Néstor Kirchner, cuando removió por juicio político, por los mecanismos constitucionales, a la Corte Adicta. Así que el método está bien, pero yo creo que en este momento son fuegos de artificio, son apretes muy inconsistentes que se hace desde sectores periféricos del gobierno para tratar de condicionar el fallo de la Corte. Yo no he estudiado, hay una acordada de la Corte del año 2018, creo que está muy claro eso, y creo que la Corte va a ratificar, tendría que ratificar ese criterio, ¿no? Por el tema, no hay elementos que hayan cambiado esa realidad. Claro. Pero además hay que decir, por ejemplo, uno de los jueces implicados, que es el caso de Bertuzzi ya lo habían trasladado cuando era, no sé si todavía estaba Néstor Kirchner o estaba Cristina de presidenta, lo habían trasladado del Tribunal Oral Federal de La Plata al Tribunal Oral Federal de San Martín. Yo no sé, me parece que ahora quieren volverlo a San Martín, no a La Plata, pero en todo caso tendría que volver a La Plata, pero pasaron más de 15 años. Hay otro caso en Velázquez también, que en el 2002 lo trasladaron. Entonces yo creo que hay una norma ahora que esto no se puede hacer mal, esos traslados. Era un mecanismo que Gil Carbó lo hizo para todos los fiscales. Había fiscales que habían concursado, les salía el acuerdo para una fiscalía en el interior y lo mandaban a otro lado que les convenía a Gil Carbó. Así que creo que estas prácticas hay que eliminarlas de por sí, pero una vez ya hechas no pueden afectar ni poner en juicio las intenciones creo que es un desgaste
tremendo que se hace con la justicia, en un momento donde el interés principal de todos los argentinos tendría que estar en cómo reactivamos la economía, tendría que estar citado y sentado en el 40 y pico por ciento de pobres, 41 oficiales a quienes dicen que el 47. Ese es el drama argentino. Todos los esfuerzos tienen que estar ahí. ¿Cómo reactivamos la actividad productiva? ¿Cómo reactivamos la generación de empleo sin perjudicar a los trabajadores? Estamos en un país donde la actividad más rentable sigue siendo la especulación financiera. Entonces, ¿a dónde vamos? Donde gana la especulación financiera, pierde la producción, pierde el trabajo, pierde el país, está clarito, porque ganan los que especulan, no los que invierten. Pero déjame, ahora volvemos un poquito sobre la cuestión más general, pero te quiero, ¿cómo entendés que juega en el plano de la justicia el tema de la corrupción? Es decir, la corrupción se ha transformado en un arma política, indudablemente. A acusa a B y B acusa a A. Lógicamente quien debe resolver es la justicia, porque uno puede decir lo que quiera, qué sé yo, que se robaron un PBI o lo que quiera puede decir, pero después hay que probarlo, y para eso está la justicia. ¿Vos cómo ves que repercute en la justicia el tema de la corrupción, que en la Argentina no es un tema menor? No, tal cual. Mirá, del punto de vista conceptual, yo soy peronista, yo creo en la solidaridad y en el bien común. Y la corrupción es la forma más brutal de individualismo, ¿no? Es la expresión más brutal del individualismo. Porque quien se corrompe no puede pensar en los demás, está pensando en sí mismo. Y hoy la Argentina necesita gente que piense en el conjunto, ¿no? Esto como concepto central. Y después creo que la corrupción es uno de los cánceres que tenemos en la Argentina, el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el lavado de dinero, todo. Es lo que está carcomiendo, el saqueo que estamos teniendo en materia económica, es todo lo que está carcomiendo la sociedad, ¿no? Entonces habría que dejarlo a la justicia actuar, habría que darle garantías, pero esto va también en la definición del perfil de jueces que queremos. Nosotros tenemos que buscar jueces que sean gente honesta, gente proba, que no solo conozca el derecho, sino también tenga sensibilidad, para fallar conforme al momento que vive el país. Definir un perfil de juez es entrar en una política de Estado. Y entonces, en el tema de la justicia, y bueno, la justicia nosotros tendríamos que tener todos jueces probos, y fíjate vos una cuestión, se bate el parche mucho sobre los jueces no pagan ganancia. Cada vez que se dice los jueces no pagan ganancia, es un aprete embosado, ¿viste? Es un aprete disfrazado. Siempre hay momentos que aparece esa cuestión. Y yo digo, el salario no es ganancia, ningún trabajador te tiene que pagar ganancia. Lógicamente. No solo los jueces. Pero además, el problema de la justicia no son los jueces que no pagan ganancia, sino son los jueces corruptos. Porque el juez que no paga ganancia con su salario tiene una vida bien, como debe tener un juez de la nación, un fiscal de la nación, un defensor de la nación. Tiene una vida digna, pero no se hace millonario con ese sueldo. Cuando se hace millonario, los ingresos vinieron de otro lado. Claro. Y esos jueces, los jueces sospechados de corrupción, no son problema, que seguramente están investigados por los servicios de inteligencia, se sabe hasta el origen de esa riqueza. ¿Sabes por qué no son problema? Porque esos jueces no pueden ser nunca independientes. Ante un requerimiento del gobierno tienen que aceptarlo, porque si no inmediatamente sale a la luz los bienes mal habidos. Hay jueces, digamos, emblemáticos, en Comodoro Pi, que fíjate vos lo han premiado, las complicidades de los distintos gobiernos, ¿no? El caso de Ollarvide no podía justificar su medio todo, cuando le iban a hacer el juicio político, después Macri le acepta la renuncia, y sigue la gente del macrismo hablando, poniendo el ejemplo de Ollarvide, que en complicidad con el gobierno de Cristina Kirchner. Pero ¿quién aceptó la renuncia a Ollarvide? Y Ollarvide, como no fue juzgado, él puede decir que es inocente de todos esos cargos que se le hicieron.
Claro. Entonces acá hay un juego de complicidades de ambos lados de la grieta, que eso es lo que joroba. Yo te doy un ejemplo claro de esto. Cuando fue el tema de los sobornos en el Senado, para los más jóvenes que nos escuchan, fue hace 20 años, hay que decirle. Sí. Pero cuando fue los sobornos en el Senado, que saltaron no cuando denunciamos el movimiento sindical, que cuando se aprobó la ley, sino 3 meses después, cuando Cafiero, que los rumores que corrían por el Congreso eran terribles, y planteó una cuestión de privilegio, ahí retomó Estado Público la cuestión y terminó haciéndose la denuncia penal en intervención de Comodoro Pi. Ahí le tocó al juez Liporachi la causa. En los primeros días de actuación del juez, que fueron muy álgidos porque estaba en toda tapa de los diarios, una noche cuando salía del juzgado, tus colegas, los colegas de los medios que estaban todos afuera en guardia, lo toman y le empiezan a hacer preguntas. Y ahí Liporachi dice que él no podía dar mucha información, lo que sí podía adelantar que había muchos datos que él podía adelantar que los hechos denunciados eran ciertos, es decir, que las coimas habían existido. No podía hablar de imputado ni responsable porque todavía había que seguir la investigación, pero daba por hecho la existencia de los sobornos. Sí. ¿Cuánto duró Liporachi después de esa declaración? En menos de 24 días ya lo habían acusado, sometido a jury, realizado el jury y lo echaron. Y está bien porque no pudo demostrar, pero a las 24 horas todos los medios de comunicación, en todo lado aparecían las fotos de la mansión que tenía sobre el Río de la Plata, no sé si Martínez, Acasuso o por ahí, ¿viste? Aparecían las imágenes que cualquiera decía, no, con un sueldo de juez, ¿cómo vive ahí? Sí, claro. Pero fue inmediato. Si Liporachi no hubiera dicho eso, se hubiera jubilado de juez ya, pues creo que ya la edad o seguía de juez. Ahora, cuando quiso ser independiente en función de los elementos que tuvo, no lo dejaron porque no tenía las espaldas, no le inventaron los bienes que tenía, ¿no? Sí. Y bueno, y así hay muchos casos que pasan así, ¿viste? Hay jueces que pasan los gobiernos y siguen siendo funcionales. Uno se acaba de jubilar ahora, que todo el mundo sabe el apodo que tenía en Comodoro Pi, y él negoció con el gobierno anterior y negoció con porque antes de irse dictó un montón de procedimientos que afectaban a la gente del gobierno anterior. Y se jubilan si el Estado le va a seguir pagando. Uy, ya. Se cortó. ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Algo? Hola, Julio. A ver. Se cortó. ¿Lo podés llamar de vuelta? Sí, lo estamos llamando de vuelta para... Qué lástima, ¿qué es lo que habrá pasado? ¿Qué? Una mano negra, decís vos. Bueno, todo puede ocurrir, ¿eh? Todo puede ocurrir. En fin. Bueno, un reportaje interesante. Me llegan varios WhatsApp. Pido disculpas que no puedo articular lo que me llega todo el tiempo, porque no es tan sencillo. Sí, ya estamos en contacto de vuelta. Sí. Bueno, seguimos entonces con Julio. Julio, no sé qué ha pasado, pero se interrumpió la comunicación. Sí, bueno, no sé dónde estábamos, así que bueno. Sí, con el juez que no, en fin, que no podía, que había abierto un conjunto de procesamientos a miembros del gobierno anterior. Claro, por eso, bueno, antes dice, pero con el gobierno anterior había sido beneficiado, incluso nombraron un pariente como juez y nadie lo tocó, ¿no? Cuando vimos Populi, porque esos jueces no molestan al sistema, molestan al juez
el juez independiente. Entonces, la ciudadanía quiere una justicia independiente, pero quienes llegan al gobierno por una deformación que viene desgraciadamente de la vuelta a la democracia, no quieren, aunque lo digan, no quieren una justicia independiente, quieren una justicia funcional a su gestión de gobierno. Y esto es tremendamente malo para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y para la justicia también. ¿Y cómo estás porque viendo? Sí. transforma a una democracia incompleta, digamos, ¿no? Claro, sí, eso está clarísimo. ¿Cómo estás viendo vos? Las dos últimas preguntas que te voy a hacer. Una, ¿cómo estás viendo vos la posibilidad de una reforma judicial? Porque en el contexto que vos planteás, da la sensación de que las reformas son cómo logro una justicia adicta, cuando en realidad el planteo es cómo logro una justicia independiente. ¿Cómo ves el tema de este debate sobre la reforma judicial? Mira, yo se lo dije el mes de enero a la ministra de Justicia, a Marcela Lozardo. El 30 de enero se lo presentamos, le hicimos el pedido al presidente de la Corte, que nunca lo llevó al acuerdo. Nosotros hablamos de un plan estratégico, creo que hace necesario, pero todo, una cosa es decir, vamos a hacer una reforma judicial, que está todo el mundo de acuerdo, y otra cosa, cuando empiezan a hacer los gobiernos, lo hacen en función, no de la reforma judicial que necesitan los argentinos, sino la que le conviene al gobierno de turno. Entonces nosotros decimos, plan estratégico. Acá en la Argentina se habla mucho de política de Estado, pero ni en salud, ni en educación, ni en justicia, en nada hay un plan estratégico y para tener un plan estratégico hay que ver dónde llegamos. Entonces, lo central es decir, ¿qué justicia queremos? Una justicia independiente, una justicia que resuelva rápidamente los problemas de los argentinos, una justicia, para eso definimos un perfil de juez, definimos cómo debe ser en cada fuero funcionar la justicia, y vemos lo que tenemos, una justicia que a nivel nacional, a nivel federal, está en emergencia, con los edificios que se caen, con un sistema de gestión informática que es vetusto, atrasa, es como si tuvieras vos un celular de hace 15 años, ¿no? Digamos, no te sirve para nada, ¿viste? Es una pieza de museo. En esa realidad, con tribunales y todo, donde está está en marcha una reforma profunda en materia de procedimiento penal, pero que ni en donde se puso en funcionamiento, que es en Salta y Jujuy, se ha dado los medios necesarios para que funcione como debe funcionar. Una justicia penal que no tiene una policía judicial, y siguen apareciendo todos los días, aparecen informaciones que cuando llega la justicia a hacer un allanamiento, ya cuando son cosas pesadas ya estaban avisados y no encuentran nada, ¿no? Que es fundamental una policía judicial. Vemos por televisión lo que hacen en todas las series en las policías científicas, y nosotros no tenemos un cuadro científico en la justicia para hacer buenas investigaciones y confrontar en pie de igualdad con las mafias que sustentan el crimen organizado. Estamos peleando contra los misiles del crimen organizado con arco y flecha, más o menos. Eso en materia penal. Y después en materia civil también. Todos dicen, no, vamos a la realidad. Pero la realidad es una herramienta. Para hacerlo realidad, no solo tenés que capacitar, sino tenés que ver en qué edificios, en qué lugares, con qué situaciones lo vas haciendo. Entonces, todo esto, acordar con todos los actores. Yo como peronista creo en la comunidad organizada. Bueno, la justicia tiene una comunidad organizada. Tiene los jueces, los abogados, los trabajadores, tienen que intervenir el gobierno, tienen que intervenir la sociedad civil, como se la llama, pero sobre una base principal que hagan los que están todo el día en esa cuestión, una propuesta que salga, que nunca las propuestas judiciales salen de los que estamos adentro. No, nos injertan cosas de cráneos que después resultan que no sirven para nada. Entonces, desde ahí, si acordamos, es mucho más fácil acordar con algo, con la justicia que queremos para dentro de 10 años, que acordar con lo que queremos hoy. Porque hoy las urgencias
de los políticos está en la elección del año que viene. Sí. Entonces, cuando las urgencias están en la elección del año siguiente, nunca puede haber una política de Estado. Y la política de Estado tiene que estar de acuerdo con todo. Y después será de qué forma los métodos de selección va renovando la justicia, rompiendo esta cuestión que siempre va a existir de los jueces adictos, porque parece que el juez que elige, hemos visto el año pasado, este año, que causas que de acuerdo al juez que toca, una parte de la grieta denuncia que la justicia es parcial, y el otro juez que interviene en otra causa, la otra parte de la grieta le dice que la justicia responde. Entonces, y son jueces del mismo Poder Judicial, que están en jurisdicciones distintas. Entonces no puede ser que la justicia esté en función del interés del poder de turno. Sí. Y esto creo que se puede hacer fácil. Nosotros queremos que funcione la justicia, pues sufrimos, los judiciales somos los que damos la cara ante la gente. Cuando nos juntamos con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que teóricamente podemos tener cosas en confrontación, porque ellos tienen la urgencia del abogado que viene y nosotros tenemos que defender las condiciones en que trabaja el judicial, enseguida llegamos a acuerdos, Entonces, ¿por qué no podemos elaborar un plan estratégico que lo podemos discutir con todos y no estas reformas que no la discuten con nadie porque no las pueden fundar, no las pueden fundamentar? Entonces, si hay un plan estratégico, se puede discutir con cualquiera. Yo como peronista, por eso se lo planteo a este gobierno, porque si es peronista, la planificación es la herramienta central del peronismo. Hace poco se cumplió un aniversario del primer plan quinquenal. Sí. Entonces, si uno planifica, uno ve futuro. Así es, sí, efectivamente, es así. En todos los lugares. Entonces, decir un plan estratégico para la justicia, y nadie me dijo que no, pero ni la Corte convocó todavía, hay mucha inercia en el presidente de la Corte, ni tampoco lo hicieron teniendo la oportunidad ni siquiera nos incorporaron a nosotros, a los representantes de los jueces, de los abogados, a esta comisión que va a estudiar. ¿Desde dónde lo estudia? Hay algunos miembros que son parte de justicias provinciales, pero tenemos que estar todos los estamentos y después invitar a otros también. Entonces, si se quieren hacer las cosas bien en este país, se pueden hacer, pero hay que tener voluntad política. Cuando el interés personal o el interés de grupo minoritario está por encima del bien común, no hay solución posible. Así es. Te hago la última pregunta, que tiene que ver, ya en un plano mucho más amplio, tiene que ver con una nota que escribiste con motivo, para el 27 de septiembre, con motivo del 90 aniversario de la fundación de la CGT. Sí. Y bueno, ahí haces todo un raconto, toda una historia muy interesante, recordás tantos momentos importantes, pero bueno, planteo por ejemplo los programas históricos de La Falda en 1957, Huerta Grande en 1962, los 26 puntos de la CGT de 1986 o los 21 puntos de la CGT de octubre del 2012. Te pregunto, ¿cómo estás viendo vos en la actualidad el papel de la clase trabajadora organizada? Bueno, es que lo digo ahí también, ¿no? Tiene una responsabilidad tremenda, una responsabilidad tremenda. Bueno, precisamente esos programas son la consecuencia de la raíz más profunda que tiene el movimiento obrero organizado en la Argentina, que es la planificación. La planificación parte de un programa. Vos haces un programa y después planificás para ejecutarlo, ¿no? Ahí está, es decir, cómo la enseñanza del peronismo dialécticamente caló en el movimiento obrero y cómo la visión de los trabajadores también fue columna vertebral del peronismo. No por nada Perón la definió como columna vertebral. Sí. Y bueno, hoy lo que veo es que, digamos, hay un núcleo central, hay un pensamiento hegemónico que tiene que haber una sola CGT. Todos los sectores plantean la necesidad de la unidad del movimiento obrero, pero parece que esta no llega nunca. Bueno, ahora se suspendió el Congreso por la pandemia, pero
siempre triunfan las visiones personales o las apetencias personales, y hoy lo que falta es mucha grandeza, digamos, ¿no? Lo mismo que pasa en la clase política, desgraciadamente pasa en la dirigencia sindical. Me incluyo, yo, acá no hay nadie bueno, todos somos responsables que no se alcance ese objetivo. Pero vos le preguntás a cualquier trabajador, simple trabajador de actividad que sea, y lo que te pide que el movimiento obrero tiene que estar unido. Porque esto está en la base cultural, como trabajador, como peronista, sean peronistas o lo que sean, los trabajadores piden eso, porque está en la esencia de la naturaleza humana. La unión hace la fuerza. Lo otro es el apotegma del Imperio Romano de que divide y reinará, ¿no? Era la política que usaban los emperadores, que usaba Julio César para vencer a los pueblos extraños, ¿no? Así que creo que es muy fácil la cosa. Y Perón lo dijo, mira, el 17 de octubre del 45, ahí cuando el pueblo hace esa gesta que es la fundación del peronismo, Perón dice, únanse trabajadores, que sobre la unidad del movimiento obrero construiremos la unidad del pueblo argentino. Bueno, esto es imprescindible, y para eso necesitamos que los dirigentes escuchemos el mensaje y estemos a la altura de las circunstancias. Si estamos pensando cada uno en el terreno chiquito, y va a ser muy difícil de unidad, y si no se une el movimiento obrero, no va a haber solución para el país, esto estoy seguro, porque no hay mayor receptáculo de esos principios de una sociedad que vive en comunidad, de un proyecto colectivo, si no sale del movimiento obrero. Uno no lo ve por fuera. Bien, bien. Bueno, Julio, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar en este programa La Brújula, y seguramente estaremos conversando próximamente. Abrazo para todos, y bueno, sí, un gusto, y a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato.